¿Qué es la represión legal? La represión legal es usar la estructura del Estado para hacer persecución política. Intentar justificar la represión legal con justificaciones aparentemente legales, pero detrás de eso lo único que hay es persecución política. ¿Qué podemos entender cuando Boluarte dice que va a comenzar a abrir carpetas fiscales? Para comenzar, uno está violando la autonomía del Ministerio Público. En teoría, el Ministerio Público es la única persona que podría decir que va a comenzar a abrir carpetas fiscales. Ahí se nota que no existe separación de poderes, más bien que existe un poder concentrado. Y bueno, lo que estamos viviendo ahora es prácticamente una guerra política. Existe persecución política, existe persecución legal. Y los principales puntos de esta persecución legal son los siguientes. Reprimir legalmente a los dirigentes estudiantiles, a los dirigentes sociales y quitarles la herramienta política por excepción, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión está siendo coaccionada. Hemos visto personas que han sido sometidas y actualmente están siendo procesadas por una ley antiterrorista del año 92 que sigue vigente y que prácticamente te quita los derechos a un debido proceso. De plano puedes estar metido en un calabozo 15 días, incomunicado. Es decir, es prácticamente un derecho penal sin garantías judiciales. Al quitarle la libertad de expresión, también lo que buscan es quitar la libertad de reunión y por consecuencia piensan limitar también, ¿no?, la libertad de pensamiento. Con estas posturas lo que buscan es presentar ante la opinión pública al dirigente estudiantil, al dirigente social, como un mero delincuente. Le quitan su carácter de reivindicador social que le corresponde de una persona que está bregando, que está luchando por ser escuchado, por demandas justificadas y legítimas, y lo hacen pasar frente a la opinión pública como un mero delincuente, como un mero criminal. Mm, Socavando también todas las garantías judiciales que cualquier persona merece, como una ley, mm, a mi entender, inconstitucional, ya que al ser ejercida de esta manera, al ser ejercida como un instrumento de persecución política, lo que hace de esta ley es volver al Estado, darle poderes que se extralimitan y que vulneran las garantías judiciales que toda persona debería tener. Y bueno, se desnaturaliza, ¿no? Una ley antiterrorista de estas características, de esta naturaleza, es desnaturalizada y se vuelve simplemente un instrumento político y un instrumento legal. Pasando a otra parte, podremos ver que aquí lo que se busca es socavar la articulación y la organización social, utilizando los estamentos legales, utilizando el Ministerio Público, utilizando el Poder Judicial. Estamos viendo que no se respeta la separación de poderes. Boluarte no tiene ninguna legitimidad para hablar en nombre del Ministerio Público. La única persona que puede hablar en nombre del Ministerio Público sería eh, la persona encargada, la que dirige el Ministerio Público. Pero bueno, estamos viendo que los vínculos como el Fujimorismo, como el gobierno, mmm, hacen que esta separación de poderes no se dé. Incluso el poder ejecutivo como el poder legislativo prácticamente trabajan en conjunto para consolidar el golpe de Estado desde el Parlamento que se ha dado, y lo único que buscan actualmente es hacer persecución política a toda persona que se oponga a este golpe de Estado desde el Parlamento.
Al intentar socavar la articulación y la organización social, lo que buscan es volver a atomizarnos como personas, volvernos individuos y quitarnos el carácter social y el carácter de articulación que se han formado en estos días, las reivindicaciones sociales y políticas, volverlas criminales. Buscan criminalizar este tipo de proposiciones, de propuestas que surgen desde la población civil. Población civil que está siendo estigmatizada, que está siendo criminalizada, y cuando no funcionan estos instrumentos legales, cuando no funcionan estos instrumentos mediáticos, el aparato estatal lo que está utilizando ya es la militarización de este tipo de protestas. Estamos viendo que un gobierno que supuestamente tiene carácter democrático, uno, está utilizando una ley antiterrorista como instrumento político de persecución política. Dos, estamos viendo que no existe separación de poderes, que se está utilizando el Ministerio Público como un instrumento de persecución política. Personas que por manifestarse en plazas están siendo sometidas y se están violando todas sus garantías judiciales y que actualmente están en un calabozo, incomunicados, por el simple hecho de expresarse. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Eh, Básicamente estamos ante una estrategia que la única finalidad es la estigmatización y el miedo. ¿Por qué? Porque esto lo que produce es que cada vez menos personas se inmiscuyan en estos asuntos. Nos están haciendo pensar, vamos a abrir nuevas carpetas fiscales. ¿Eso qué es? Eso es prácticamente una estrategia de miedo. Es decir, cállate porque se te puede abrir una carpeta fiscal. Y no lo está diciendo la persona encargada del Ministerio Público, lo está diciendo la, entre comillas, presidenta de la República. Y a su costado está una persona que ha matado a más de 50 civiles con armamento de guerra. Entonces, la estrategia es una estrategia de miedo y de estigmatización. Y al decir que van a abrir carpetas fiscales y que van a utilizar una ley antiterrorista del año 1992, que sigue vigente, prácticamente se están diciendo, cállate o te destruimos la vida. Bueno, entonces la consecuencia por pensar, por articularte, por organizar, por buscar salidas alternas al discurso hegemónico, sería la cárcel. La cárcel como instrumento político, la cárcel como instrumento de persecución, la cárcel como instrumento de control a todo pensamiento divergente del discurso hegemónico mmm, implantado en esta sociedad de control. Las sociedades de control intentan sujetar al ciudadano promedio y encauzar su pensamiento en entretenimiento vacío o en posturas favorables al statu quo. Obviamente, en las sociedades de control, las personas distraídas son bastante favorables para mantener el statu quo. O personas que simplemente, por tanto sometimiento mediático continuo, están implantados y utilizan prácticamente, son eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Son simplemente mmm, personas que cuando tú le preguntas algo, la respuesta que te dan es la misma respuesta que podrías sacar de la televisión. Son personas sometidas a una especie de enclaustramiento mediático e informativo y lo único que producen es personas afines al statu quo. O lo otro son también personas totalmente distraídas y alejadas de este tipo de temas. Y eso es lo que le conviene al statu quo. Personas distraídas o personas enclaustradas en este círculo informático que ellos mismos han creado para su propio beneficio. Entonces, cualquier disrupción del discurso hegemónico será reprimido mediáticamente, legalmente, la cárcel, o en último caso, o en este caso lo primero que han utilizado es la militarización, que sería la última ratio, la última razón a utilizar, pero parece que en este gobierno lo primero que han utilizado son las armas.
y acompañado de las armas ya el recurso mediático y el recurso legal. Entonces, bastante democrático estos discursos. Las sociedades de control se camuflan con discursos democráticos. Cuando tú los escuchas, normalmente vas a escuchar palabras como paz, unión, institucionalidad, el fortalecimiento democrático, salud, trabajo, nos hablan del precio de las zanahorias, del tomate. También existe una visión infantil del ciudadano, es decir, el ciudadano promedio lo ven como un niño que pueden prácticamente manipularlo fácilmente. Piensan que utilizando este tipo de palabras, este tipo de eslóganes totalmente vacíos, viendo los hechos como paz, unión, es bastante gracioso que las mismas personas que han matado 52 civiles con armamento de guerra, las mismas personas que están utilizando el Ministerio Público como arma de persecución política, nos hablen de paz, unión. Entonces estas sociedades de control se camuflan en estos discursos democráticos, hablan de institucionalidad, pero son precisamente estas mafias enquistadas en el Estado las que no permiten consolidar la institucionalidad que merece una democracia. Obviamente toda democracia está sustentada y está amparada en la institucionalidad, en la fortaleza de sus instituciones. Pero si estas instituciones son tomadas por mafias enquistadas en el Estado, estaríamos hablando prácticamente de un doble discurso. En realidad son mafias que utilizan el discurso democrático a su favor, pero en los hechos, en la práctica, estas mafias lo que hacen es detonar la institucionalidad, debilitar las instituciones y utilizarlas meramente como un instrumento político y un instrumento personal, incluso como apellidos propios. Estos grupos son muy reducidos, pero bastante poderosos, ya que controlan en gran medida la economía nacional. Son grupos muy reducidos, son familias contadas prácticamente con las manos de los dedos, pero son muy poderosos. Uno, porque tienen controlado las instituciones del Estado al tener tanto dinero. Lamentablemente la corrupción es un problema estructural en estados incipientes como el nuestro. Y pueden comprar funcionarios, pueden comprar periodistas, pueden comprarlo todo. Pueden comprarlo todo con dinero. Y en caso las personas, en caso ya no puedan comprar personas, como en este caso hemos visto, cuando el primer ministro dio su discurso para que le puedan brindar la cuestión de confianza, el señor ministro se puso a regalar dinero a diestra y siniestra. Pero bueno, como estamos acostumbrados a que con dinero se compra todo, pero la población civil ha demostrado en un acto de salvaguarda democrática, un acto de dignidad también personal y social, que el ministro no puede comprar personas, no puede comprar a la sociedad civil, o por lo menos no a todos. Y para finalizar, bueno, hablemos de qué es lo que sucede cuando un presidente ingresa a estos círculos. No tienen controlado todo el espectro electoral. A veces hay personas que llegan a Palacio y no los tienen controlados desde un inicio. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona que no la tienen controlada entra a Palacio? Está el caso de Ollanta Humala, una persona que entró quizás como un discurso popular, cercano a sectores populares, pero en el camino estos grupos de poder se acercan e intentan comprarlos con lo más fácil, con dinero. Pero en caso estas personas no quieran someterse o no quieran dejarse comprar con dinero, son sometidas a un trato de hostilidad mediático, legal e incluso militar, como podríamos citar el caso de Allende en Chile, cuando ya no te pueden someter mediante los medios, cuando no te pueden someter legalmente, lo que hacen es ya utilizar las armas.
En este caso, después de un golpe de Estado parlamentario, tenemos una sociedad civil eh, que tomó conciencia de lo que estaba sucediendo en el país, tomó conciencia de las reivindicaciones principales que se tenían que asumir en ese momento y utilizaron el primer bastión que ellos siempre utilizan, que es el cerco mediático. Al no funcionar el cerco mediático, ya utilizaron el cerco militar, el cerco policial, la represión directa y conjuntamente con esto una represión legal, utilizando leyes bastante antiguas que deberían ser revisadas, deberían ser actualizadas, porque son fácilmente desnaturalizadas y convertidas en meros instrumentos políticos de persecución política de personas que quieren ejercer su derecho a la libertad de expresión y su derecho a hablar y tener reivindicaciones sociales y políticas, que podremos estar de acuerdo o no con estas reivindicaciones, pero en una democracia estas voces siempre deben ser escuchadas, no reprimidas. No debe existir una represión mediática, no debe existir una represión legal, ni mucho menos debe existir una represión militar. Se han utilizado armas de guerra, se han utilizado balas prohibidas, se han matado desde helicópteros con francotiradores. Todo esto está prohibido por el ordenamiento internacional. El Perú ha firmado tratados internacionales que prohíben este tipo de represiones y este tipo también de gestión de riesgos. Existe en toda manifestación popular un control de riesgos, una gestión de riesgos, un control de masas, pero no se puede disparar desde helicópteros, no se pueden utilizar balas prohibidas y mucho menos se pueden utilizar francotiradores contra civiles. Entonces, este discurso de que estamos en una guerra contra terroristas, lo único que genera, lo único que evidencia es que estas mafias están dispuestas a utilizar cualquier discurso mediático, legal, militar, con tal de consolidar y salvaguardar sus cuotas de poder que han obtenido durante todos estos años y durante todos estos años que nos han tenido distraídos, que nos han tenido atontados, pero felizmente la población, a través de los medios de comunicación alternativos, a través también de internet, las imágenes que hemos visto en los últimos días contrastan con los discursos informativos hegemónicos que nos traen estas personas. Felizmente internet es una disrupción a este tipo de discursos y bueno, ahora lo único que queda es entender cada uno de qué lado de la historia quiere estar, qué discurso, más que creer, lo que se busca es que la población esté cada vez más informada y que tome conciencia de estas estructuras que lamentablemente están enquistadas por mafias vinculadas al narcotráfico, que compran funcionarios de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que incluso rompen la separación de poderes, y una presidenta hablando en nombre del Ministerio Público. Es algo absurdo, es algo patético y antidemocrático. El Ministerio Público tiene autonomía y no entiendo cómo una presidenta puede decir que va a comenzar a abrir carpetas fiscales. Pero bueno, estamos en el país de las contradicciones y en el país del absurdo, pero parece que la población civil, bregando, luchando en su cotidiano accionar, puede dar soluciones y puede dar luces a esta crisis, que no lo ha creado la población civil, aunque también tiene responsabilidad por haberse desvinculado de los temas importantes, pero quizás es momento y quizás es el inicio de una limpieza estatal, de hablar de los temas que realmente son relevantes y bueno, comenzar, sí, con la institucionalidad de una mano y también con la responsabilidad en la otra, y la población civil no veo por qué tenga que perder esta lucha.